1978, mientras gran parte del mundo miraba a Estados Unidos y a Europa como el centro indiscutible del poder económico, había un país que casi nadie tomaba en serio: China. En ese momento, China no era una potencia, ni siquiera era un actor relevante en la economía global. Era un país pobre, aislado, con cientos de millones de personas viviendo al límite de la subsistencia. Un país marcado por el hambre, por la planificación central, por décadas de decisiones ideológicas que habían dejado a su economía paralizada. Y sin embargo, menos de 50 años después, ese mismo país se convertiría en la fábrica del mundo, en el mayor exportador global, en el principal socio comercial de decenas de naciones y en el único competidor real del poder económico de Estados Unidos. La pregunta es inevitable: ¿cómo pasó China de la miseria al centro del sistema económico mundial en una sola generación? La respuesta no está en un milagro, tampoco en una superioridad cultural, y mucho menos en el comunismo puro, como algunos aún repiten. China no cambió el mundo por accidente. China tomó una decisión que rompió con su propio pasado, que desafió la lógica ideológica de su tiempo y que Occidente durante décadas subestimó por completo. Porque mientras el mundo discutía sistemas políticos, China estaba rediseñando algo mucho más profundo: la forma en la que se construye el poder económico. Las consecuencias de esta decisión todavía la estamos viviendo hoy. Para entender la decisión que cambió a China, primero hay que mirar el punto de partida. Y ese punto no era prometedor, era desolador. Tras la revolución de 1949, China adoptó un modelo económico completamente centralizado. El Estado decidía qué se producía, cuánto se producía y quién lo producía. La propiedad privada prácticamente desapareció. La iniciativa individual fue reemplazada por obediencia ideológica. Durante años, el país vivió bajo la idea de que la planificación estatal podía reemplazar al mercado, pero la realidad fue otra. El experimento más extremo llegó con el gran salto adelante, a finales de los años 50. La intención era industrializar el país a la fuerza en tiempo récord. El resultado fue una de las mayores hambrunas de la historia moderna. Decenas de millones de personas murieron, no por guerras externas, no por desastres naturales, sino por decisiones económicas. Aún así, el modelo no cambió. Luego vino la revolución cultural, intelectuales perseguidos, empresarios eliminados, profesionales reemplazados por lealtad política. China no solo se empobreció, se aisló del mundo. Mientras Japón, Corea del Sur y otras economías asiáticas se integraban al comercio global, China seguía mirando hacia adentro, atrapada en un sistema que castigaba la eficiencia y premiaba la obediencia. Para finales de los años 70, el panorama era brutal. Más del 80% de la población vivía en el campo. Los niveles de producción eran bajísimos. El ingreso per cápita estaba entre los más bajos del planeta. El país dependía de ayuda externa para sobrevivir. China no estaba perdiendo una carrera, ni siquiera estaba compitiendo. Y en ese punto, con una economía estancada, una población empobrecida y un sistema agotado, el liderazgo chino se enfrentó a una verdad incómoda. Seguir igual significaba desaparecer. La ideología ya no alimentaba a la gente. Y cuando un sistema no puede llenar los platos, empieza a perder legitimidad. Ese fue el momento exacto en el que China se vio obligada a elegir: o mantenerse fiel al dogma o traicionar sus propias reglas para sobrevivir. Y ahí es donde comienza el verdadero giro de la historia. En 1978, China no necesitaba un ideólogo, necesitaba un pragmático. Ese hombre fue Deng Xiaoping. No era un revolucionario carismático, no era un gran orador y, sobre todo, no era un dogmático. Deng había sobrevivido a purgas internas, humillaciones públicas y años de ostracismo político. Eso le dio algo que pocos líderes comunistas tenían: experiencia real del fracaso del sistema. Su diagnóstico fue brutalmente simple: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Esa frase aparentemente banal era una herejía ideológica. En un sistema donde el mercado era visto como enemigo, Deng estaba diciendo algo impensable: la eficiencia importa más que la ideología. China no iba a abandonar el comunismo de golpe, pero tampoco podía seguir fingiendo que el modelo funcionaba. Así nació una idea peligrosa, incluso dentro del partido: reformar sin colapsar. Deng entendió algo clave: si abría el sistema demasiado rápido, perdería el control político. Si no lo abría, el país colapsaría económicamente. La solución fue quirúrgica. Se trataba de experimentar, probar el mercado sin decir públicamente que era mercado, permitir incentivos sin llamarlos capitalismo. Fue una jugada calculada,
casi cínica, pero profundamente estratégica. China no iba a cambiar su discurso, iba a cambiar su comportamiento. Y ese matiz lo cambia todo, porque a partir de ese momento, el país empezó a hacer algo que jamás había hecho: premiar al que producía más. No por ideales, no por lealtad, por resultados. Ese fue el quiebre silencioso. No hubo una nueva constitución económica, pero en los hechos, China estaba dejando atrás el maoísmo económico. Y lo más interesante es que casi nadie en el mundo lo notó todavía. La decisión no fue anunciar una reforma nacional, fue algo mucho más inteligente y mucho más peligroso. China decidió probar el capitalismo en una jaula. En 1980, el Partido Comunista autoriza la creación de las zonas económicas especiales. 4 ciudades costeras, 4 experimentos controlados. Entre ellas, una en particular, Shenzhen. En ese momento, Shenzhen no era una ciudad, era un pueblo de pescadores, sin infraestructura, sin industria, sin relevancia política. Y precisamente por eso fue elegida. La lógica era clara: si esto sale mal, el daño será limitado. Dentro de esas zonas, China permitió algo impensable hasta entonces: inversión extranjera, empresas privadas, incentivos por productividad, salarios ligados al rendimiento, exportaciones orientadas al mercado global. Todo lo que el maoísmo había condenado, pero encerrado geográficamente. El resto del país seguía bajo control estatal estricto, pero dentro de esas zonas las reglas eran otras. China no estaba abrazando el capitalismo, estaba observando de cerca. Las fábricas empezaron a producir, el empleo creció, las exportaciones se dispararon y mientras el resto del país avanzaba lentamente, esas zonas crecían a una velocidad incómoda para la ideología. Shenzhen pasó de aldea rural a ciudad industrial en pocos años, algo que en el sistema anterior habría tomado décadas si es que ocurría. Y aquí aparece una pregunta incómoda: si el socialismo era superior, ¿por qué estas zonas funcionaban mejor cuando se parecían al capitalismo? El partido no respondió con discursos, respondió con algo más pragmático. Copió el modelo. Primero con cautela, luego con entusiasmo, finalmente a escala nacional. Pero siempre con una condición no negociable: el poder político no se tocaba. China estaba enviando un mensaje al mundo y a sí misma: el mercado puede ser libre, el poder no. Ese fue el pacto fundacional del nuevo modelo chino. No democracia a cambio de crecimiento, no liberalismo político a cambio de apertura económica. Solo una promesa implícita: si produces, prosperas; si cuestionas el poder, no. Y funcionó demasiado bien. Aquí ocurre algo clave, algo que no suele contarse con claridad. China no conquistó la economía global por la fuerza. A finales de los años 80 y durante los 90, el mundo vivía un momento muy particular. La Guerra Fría estaba terminando, la Unión Soviética colapsaba, el capitalismo parecía haber ganado definitivamente. Occidente estaba convencido de algo: si China se abre al mercado, tarde o temprano se volverá como nosotros. Era una apuesta ideológica y también económica. Las empresas occidentales veían en China lo que nunca habían tenido: mano de obra abundante, costos extremadamente bajos, un estado dispuesto a construir infraestructura a velocidad récord, y China ofreció exactamente eso. Fábricas listas, puertos nuevos, carreteras, energía, logística, todo para una sola cosa: producir para el mundo. A cambio, China pedía muy poco: inversión, tecnología, acceso a mercados, nada de reformas políticas, nada de condiciones democráticas. Y el mundo aceptó. Durante los años 90, miles de empresas trasladaron su producción a China: textiles, electrónica, juguetes, componentes industriales. Made in China dejó de ser una curiosidad y pasó a ser omnipresente. Pero aquí está el detalle que muchos ignoraron: China no solo fabricaba, aprendía. Cada planta extranjera era una escuela, cada alianza una transferencia de conocimiento. Mientras las empresas reducían costos, China acumulaba capacidades. En 2001 ocurre el punto de quiebre definitivo. Ese día el mundo dejó de tratar a China como un experimento y la aceptó como el actor central del comercio global. Las exportaciones chinas explotaron, el crecimiento se aceleró, millones salieron de la pobreza, pero también nació una dependencia silenciosa. Occidente empezó a depender de China para producir. China empezó a depender de Occidente para vender. Un equilibrio frágil, temporal y profundamente desigual. Porque mientras otros países desindustrializaban, China se convertía en la fábrica del planeta. Y cuando te conviertes en la fábrica del planeta, no solo produces bienes, produces poder. Durante años el mundo se repitió una idea cómoda: China solo copia, China solo fabrica barato, China no innova. Era tranquilizador creerlo. Pero mientras ese discurso se repetía en medios y universidades, China estaba ejecutando otra estrategia.
El Estado chino entendió algo fundamental. Fabricar productos simples da empleo, pero controlar tecnología da poder. A partir de los años 2000, China empezó a dirigir inversión masiva hacia sectores clave: energía, telecomunicaciones, transporte, electrónica avanzada, inteligencia artificial. No dejando esto al mercado, planificándolo. Empresas privadas crecían, sí, pero alineadas con objetivos estatales. Aquí aparece un concepto central del modelo chino. El mercado es una herramienta, no el árbitro final. Mientras Occidente dejaba que sus industrias se mudaran, China protegía y fortalecía las suyas. Copió primero, aprendió después, mejoró más tarde. Empresas chinas comenzaron a dominar cadenas completas de producción. La inversión en investigación y desarrollo se disparó. Las universidades técnicas crecieron, los ingenieros se multiplicaron. China dejó de preguntar ¿cómo producimos más barato? Y empezó a preguntar ¿cómo controlamos el futuro? Ese cambio lo alteró todo. Porque cuando un país controla, es un competidor sistémico. Y ahí Occidente despertó tarde, muy tarde. Durante décadas, Estados Unidos y China mantuvieron una relación incómoda pero funcional. Uno diseñaba, el otro fabricaba. Parecía un equilibrio, pero no lo era. Porque mientras Estados Unidos veía a China como una fábrica conveniente, China veía a Estados Unidos como una potencia a la que debía alcanzar y luego superar. El punto de quiebre llegó cuando Washington entendió algo clave. China ya no competía en precios, competía en tecnología, influencia y control estratégico. Y entonces cambió el tono. Aranceles, restricciones, sanciones. La llamada guerra comercial no fue un capricho político, fue una señal. Estados Unidos estaba diciendo, este modelo ya no nos conviene. China respondió como solo China sabe hacerlo, con paciencia, planificación y resistencia. Redirigió exportaciones, fortaleció su mercado interno y sobre todo aceleró su independencia tecnológica. El conflicto dejó de ser comercial y pasó a ser estructural. Y ningún imperio acepta eso sin reaccionar. Este choque no se ve en tanques ni misiles, se ve en cadenas de suministro, en empresas vetadas, en tecnologías prohibidas. Y lo más importante, se ve en el miedo. Miedo a que el siglo XXI no tenga un solo centro de poder. La pregunta ya no era ¿China crecerá? La pregunta real pasó a ser ¿quién va a mandar cuando China termine de crecer? Y esa pregunta todavía no tiene respuesta. Hoy quien visita China se encuentra con algo inesperado. Ciudades hipertecnológicas, pagos digitales en todos lados, trenes de alta velocidad, infraestructura que parece del futuro. Y entonces surge la pregunta inevitable. ¿Esto no se suponía que era un país comunista? La respuesta corta es no. China no abandonó el control político, pero sí abandonó el dogma económico. El Partido Comunista nunca dejó el poder. Lo que dejó fue la idea de que el Estado debía producirlo todo. Permitió mercado, inversión, competencia, pero bajo supervisión estratégica. Es un híbrido diseñado para un solo objetivo: crecer sin perder control. Las empresas pueden enriquecerse, pero no desafiar al Estado. La innovación es bienvenida mientras sirva al proyecto nacional. La propiedad privada existe, pero no es intocable. Este modelo funcionó durante décadas porque China tenía algo clave: mano de obra abundante, disciplina social, visión de largo plazo. Mientras Occidente pensaba en ciclos electorales, China pensaba en generaciones. Sacó a cientos de millones de personas de la pobreza, construyó infraestructura masiva, se volvió indispensable para la economía global. Pero el costo también existe: control de información, vigilancia tecnológica, poca tolerancia a la disidencia. El progreso material llegó, la libertad política no. Y ahí está la gran contradicción del mercado chino: crecimiento sin democracia, eficiencia sin pluralismo, orden sin consenso. Funciona, pero no es exportable fácilmente. Porque no todos los países están dispuestos o pueden pagar ese precio. Todo este recorrido se puede resumir en una sola decisión. China decidió no copiar el camino de Occidente, pero tampoco repetir su propio pasado. Decidió usar el mercado como herramienta, no como ideología. Y esa decisión cambió el mundo. Hoy ningún país puede ignorar a China. Ninguna empresa global puede operar sin pensar en China. Ninguna potencia puede planear el futuro sin contar con China. Pero la historia aún no termina. El modelo que llevó a China hasta aquí enfrenta nuevos límites: envejecimiento poblacional, endeudamiento, tensiones internas, choque directo con Estados Unidos. La pregunta ya no es si China puede crecer. La pregunta es, ¿puede sostener este modelo sin romperse por dentro o sin chocar definitivamente con el orden global? Y hay una pregunta aún más incómoda que queda para nosotros. Si el modelo chino funcionó, si sacó millones de la pobreza, si desafió a la mayor potencia del mundo, ¿el problema es el modelo o es que cuestiona
todo lo que creíamos incuestionable. Porque esta historia no va solo de China, va de poder, de control, de quién decide las reglas y sobre todo de qué tipo de mundo estamos construyendo sin darnos cuenta. Si te pareció interesante este análisis, deja tu opinión abajo en los comentarios. ¿China seguirá creciendo o encontrará límites insalvables? Dale like si quieres más videos como este y recuerda suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis de economía, poder y decisiones que cambiaron la historia. También puedes seguirme en mi cuenta de Instagram como @FredInvierteOficial, donde comparto en tiempo real qué estoy haciendo día tras día. El enlace se encuentra en la cajita de descripción de este video. Tu comentario, tu pregunta o tu reflexión podrían aparecer en el próximo video y ayudar a generar una conversación real sobre economía y poder. Porque la historia no se cuenta sola, la historia la construimos todos. Si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Así que nos vemos en el próximo.